Buen día, chicos del primer grupo. Entonces, en esta clase vamos a completar el análisis de dos problemas propuestos más y vamos a entrar a otro tema que está dentro de este capítulo. Bien. Tenemos estos dos problemas. Dice, un ladrillo de 3 huecos de cerámica de coeficiente K, conocido 1,2, de dimensiones 20 por 25 por 30 centímetros, tiene sus espacios de hueco o tiene sus espacios huecos de 9 por 9 centímetros con relleno de hormigón, cuyo coeficiente K también se conoce. Si la temperatura de la cara interior es 100 grados y la de la cara expuesta al medio ambiente 40, calcule. Inciso A, el calor transferido a través del ladrillo en kilocalorías por hora. Inciso B, la distribución de temperaturas en el interior del ladrillo, suponiendo que sus caras laterales están aisladas. Bien. Bueno, este problema también lo podemos considerar como un problema clásico y veamos. Las dimensiones están dadas. Como vemos, las dimensiones son de 20 por 25 y por 30. Y está la aclaración. Lado con huecos sería 20, ancho 25 y alto 30. Entonces, con esa aclaración, nosotros podemos dibujar el ladrillo de esta manera. Vamos a ver la parte con huecos. Son 3 huecos. Entonces, más o menos dibujando equidistantemente el primer hueco, el segundo hueco y el tercer hueco. Bueno, vamos a tener que modificar un poco para que el dibujo parezca más equidistante. Esta sería la cara de los huecos. 20 por 25 y por 30. A ver. Lado con huecos de 20. 20, 25 y 30. Entonces, los 20 centímetros estarían acá. 20. Ahora, en isométrico vamos a representar las otras partes o las otras caras. Más o menos así. Ya. Bueno, entendemos que los huecos son a lo largo. Lo importante es identificar estas dimensiones. 20 para el lado de los huecos, 25 el ancho, o sea que esta dimensión está acá. 25 y la altura es de 30. Bien, entonces, el calor se transfiere en ese sentido. Si esta es la temperatura de 40,
Vamos a llamar T sub 0 a la temperatura de esta cara y su valor es dato, es 40 centímetros. 40 centímetros. Y la otra cara, que no la vemos, vamos a llamar a su temperatura T sub I y es de 100 grados. Entonces, para hacer un análisis un poquito más detallado, vamos a mostrar solamente la cara de los huevos. Por tanto, estamos mostrando solo la cara de los huevos con sus 3 orificios. Ya, aproximadamente. Entonces, tenemos que el ancho de esta cara es de 20 y el alto es de 30. Entonces, como es una combinación de materiales, la arcilla corresponde a todos estos espacios y el hormigón corresponde a estos espacios cuadrados. Por tanto, podemos identificar estas capas. Aquí hay una capa de un material homogéneo que es arcilla y vamos a llamar A. La siguiente capa es de materiales combinados, partes de arcilla y partes de hormigón. Llamaremos esta acá, bueno, a esto vamos a llamar B, al hormigón C. Bueno, se repite, si están equidistantemente ubicados los agujeros, otra vez vamos a tener B, otra vez C, nuevamente B, C y B. Y esta otra capa de material homogéneo, ABCD. Bien, ahora, tenemos que identificar también las unidades de estas diferentes capas. Si esto es 20 y los agujeros son de dimensiones 9 por 9, entonces, en base a estas dimensiones, tenemos acá 9 por 9. Entonces, ¿a cuánto va a corresponder este espacio? 20 menos 9 me da 11, ¿verdad? 11 dividido entre 2 me da 5,5. Entonces, este espacio es de 5,5. Este otro espacio es de 9. Y este otro espacio es de 5,5. Bien. En sentido horizontal. En sentido vertical, esta altura me interesa identificar, lo mismo que esta, bueno, se repiten. Entonces, si la altura total es 30 y estos espacios con hormigón son de 9, entonces tengo 9, 3 veces 9, 27. 27 menos 30 me da 3. Esos 3 tengo que repartirlos en 1, 2, 3 y 4. Por tanto, 3 dividido entre 4 a 0,7. 7 por 4, 28, 20, 0,75.
Discúlpeme un momentito, voy a atender. Disculpe. Entonces estamos en esto. Esta altura es de 30. Tenemos 3 huecos. 3 por 9 nos da 27. Restando nos da 3. Entonces estos 3 centímetros hay que dividir entre 1, 2, 3 y 4 espacios iguales. Me da 0,75. Entonces esto es de 0,75 y el hueco tiene una altura de 9. Bien, tengo dimensionado entonces al ladrillo. Ahora, tengo 3 capas, como ven. La primera homogénea, la segunda conformada por 2 materiales diferentes que se repiten, que son B y C. B es arcilla y C es hormigón. Y la tercera capa de otro hormigón, perdón, de otro material homogéneo. Por tanto, es un caso de paredes compuestas o de pared compuesta. Por tanto, la mejor forma de resolver mediante analogía eléctrica. Entonces, ¿qué tengo? Entre 2 puntos, también puedo identificar ahora con más facilidad en esta vista la temperatura de esta cara de sub I es 100 y la temperatura sobre esta otra cara conozco y es 40. Voy a llamar T sub 0, es 40. Entre estas dos temperaturas, entonces, elaboro el circuito eléctrico para la primera capa, una sola resistencia, la resistencia TA, entre las temperaturas T sub I y T sub 0. Luego tengo paredes en paralelo. Empiezo de este, que lo está identificado como B, resistencia que ofrece B. Luego, resistencia que ofrece C. Y acá, otra vez, resistencia que ofrece B, resistencia de B, nuevamente, resistencia de C, resistencia de C, estoy acá, otra vez, resistencia de B, resistencia de B, nuevamente de C, y finalmente resistencia de B. Y en serie con la resistencia de D. La temperatura T sub 0. También puedo identificar temperaturas de interfase, porque en el inciso B, fíjense, lo que nos pide es la distribución de temperaturas en el interior. Entonces, se refieren a las interfaces. Aquí identifico una temperatura que voy a llamar T sub 1 y en este plano otra temperatura que voy a llamar T sub 2.
En el circuito eléctrico, aquí voy a tener la temperatura T sub 1 y en este punto la temperatura T sub 2. Bien, tengo un circuito eléctrico. Ahora, estas resistencias que están en paralelo las puedo convertir en una sola equivalente. Entonces, en base a el inverso de la resistencia equivalente igual a la suma de los inversos de estas resistencias. Entonces, escribo para la primera 1 sobre la resistencia de B más 1 sobre la resistencia de C. Pero, ¿cuántas resistencias de B tenemos? Acá, 1, 2, 3 y 4. Entonces, 4 veces la resistencia 1 sobre R sub B. El inverso de la resistencia R sub B. Y para C, ¿cuántos tenemos? 1, 2 y 3. Entonces, 3 veces. Entonces, con esta expresión puedo hallar la resistencia equivalente y considerar ahora un circuito conformado solo por 3 resistencias. La resistencia, bien, la primera, la resistencia de A, luego la resistencia equivalente, y la tercera, la resistencia que ofrece D. Es cierto que la resistencia que ofrece A y la de B, perdón, la de D son iguales, pero si consideramos una sola resistencia como la suma de ambas, porque están en serie, no vamos a poder ubicar estas temperaturas de interfase T sub 1 y T sub 2. Por tanto, las dejamos como están, para poder identificar con toda claridad las temperaturas de interfase. Entonces, las temperaturas T sub I, T sub 0, y en estos puntos las temperaturas de interfase T sub 1 y T sub 2. Bien, entonces tengo un circuito con 3 resistencias en serie. Primero, lo que hago es, en el cálculo, hallar los valores de las resistencias. Entonces, por ejemplo, para la resistencia de A, reemplazo en la expresión espesor de A sobre el coeficiente de A y sobre el área de A. Ahora, respecto del área, como tengo las dimensiones, ya no asumo un metro cuadrado. El problema me da las dimensiones del área de transferencia de calor. A través de esta superficie se está transfiriendo el calor. Por tanto, el área constituye el producto 0,25, que es la base, por la altura 0,30. Entonces, el área para A puedo obtener de esta manera. Entonces, y vemos que la resistencia de D tiene las mismas características, es decir, se trata de la misma área. La resistencia de D, por tanto, va a ser el espesor de D, que es el mismo que el de A, pero el coeficiente, también el coeficiente porque se trata del mismo material, es arcilla. Entonces, coeficiente de D, que es igual a la primera resistencia y el área de D.
Entonces, fíjense que en esta expresión los espesores son iguales, los coeficientes son iguales y las áreas también son iguales. Las áreas tienen este valor. Entonces, no hay mayor problema para hallar valor de las resistencias. Entonces, en la sumatoria sí podemos expresar como el doble de una de estas resistencias. Después vamos a escribir eso. Ahora, la resistencia, esto es para D, la resistencia para B. La resistencia para B escribimos como espesor de B sobre el coeficiente de B. No hay problema también con este coeficiente, como es arcilla, y el área de B. Y lo mismo para C. La resistencia para C será espesor para C, delta X de C, coeficiente de C y área para C. Ahora, estas áreas tienen valores diferentes. ¿Qué significa el área de C? Empezamos con B. El área de B es esta área. Bueno, estamos acá. Y tenemos que evaluar el valor de esta área, o sea, más o menos en esta vista, claro que no se ve, pero estamos pensando en un rectángulo. Este rectángulo constituye el área para B. Ah, perdón, arriba, estamos mal. Estamos mal. Bueno, en la parte de arriba. Es esto. Se trata de un rectángulo. Esta área, que es el área para B, si estamos bien, el área para B, se tendría que evaluar como la altura. La altura es de 0,75 centímetros. Vamos a escribir en centímetros. 0,75 es la altura por el largo. El largo es el ancho, es decir, 25 centímetros. Entonces, de esta manera tendría que calcularse el área para B. Ahora, el área para A, perdón, el área para C. El área para C es esta área. Entonces, en esta vista también se trata de un rectángulo. Este es el área para C. De un rectángulo que se evalúa como la altura de la parte hueca que contiene hormigón es de 9 centímetros. 9 por la longitud 25. Entonces, de esa manera tendríamos que calcular las áreas para B y para C. Bien, entonces, una vez teniendo las resistencias, calculamos la resistencia equivalente, etcétera, y podemos aplicar la ecuación de Fourier dada como diferencia de temperaturas T sub I menos T sub 0 sobre la suma de las resistencias, es decir, la resistencia de A más la resistencia equivalente y más la resistencia de D. Ahora, decía en este caso, como son iguales las resistencias de A y de D,
podemos sumarlas y tener una expresión como diferencia de temperaturas T sub I menos T sub 0 sobre 2 veces la resistencia de A más la resistencia equivalente. Hallar el calor Q de esa manera, resolver el inciso A. Ahora, fíjense que el calor obtenido va a ser en kilocalorías por hora porque el área está definida. No estamos asumiendo un metro cuadrado. Las dimensiones están dadas para calcular el área. Por tanto, las unidades para el calor van a resultar kilocalorías por hora. Para el inciso B, se trata de encontrar las temperaturas T sub 1 y T sub 2. Entonces, como ya sabemos, tomamos una parte del circuito, expresamos Fourier para esta parte, y de ahí despejamos la temperatura T sub 1. Para la temperatura T sub 2 podemos tomar esta parte del circuito, despejamos T sub 2 y aquí el calor es el mismo, el que pasa por todas las resistencias. Entonces, ese calor es este que habría sido ya calculado. Bien, entonces ese es el análisis teórico de la solución de este problema. ¿Alguna duda? ¿Está claro? Bien, entonces ustedes van a completar la parte numérica. Y finalmente, pasamos a este último problema que dice: en el estudio de la pared de un horno formado por 12 centímetros de refractario y 25 centímetros de ladrillo de arcilla de conductividades desconocidas, la temperatura de la cara interna del refractario es 710 y la de la cara externa del ladrillo de arcilla es 160. Posteriormente se añade una capa de 5 centímetros de espesor de lana mineral que tiene un K conocido y por medio de termopares se miden las siguientes temperaturas: cara interna del refractario 710, cara externa del mismo 652 y cara externa del ladrillo 500 grados. Y cara externa de la lana mineral 75. Calcular el porcentaje de la pérdida de calor que se ahorrará si se reemplaza la lana mineral por otro material aislante que tiene un coeficiente K conocido y conociendo que se registra sobre su superficie externa del nuevo aislante 70 grados. Bueno, este es un problema que se resuelve en 2 etapas. Entonces, en la primera etapa solamente se consideran dos materiales. Un material de ladrillo refractario y otro material de ladrillo de arcilla o ladrillo común. Entonces, llamaremos, para facilitar su análisis, al primer material como material A. A este estamos llamando A y al siguiente B. A es de ladrillo, de ladrillo refractario, de material refractario, y B es de ladrillo de arcilla. Y en esta primera etapa del problema, que voy a llamar etapa 1, conocemos los siguientes datos. Cara interna del refractario. Este es el refractario, por tanto, se refiere a esta cara. Su temperatura se conoce, vamos a llamar T sub I, y su valor es de 710. Luego, la cara externa del ladrillo de arcilla. Este es el ladrillo, cara interna, cara externa. Entonces,
también se conoce la temperatura de esta cara y es de, no, está bien, 160. Su temperatura es 160. Luego, posteriormente se añade una capa de 5 centímetros de espesor de lana mineral. Entonces entramos a una segunda etapa en el problema. Sobre los dos materiales ya existentes, que son el material A y el material B, voy a volver a dibujar. Tenemos el material A y el material B. Se añade, dice el problema, una tercera capa de 5 centímetros de lana mineral. Esa capa vamos a llamar C. Por tanto, tenemos la capa A, la capa B y la capa C. Por medio de termopares se miden las siguientes temperaturas. Cara interna del refractario. La temperatura de esta cara sigue siendo 710. Cara externa del refractario, o sea, que se refiere a esta interfase. La interfase T sub AB se conoce y es 652. Bien, luego, cara externa del ladrillo, 500. Entonces, estamos acá. Cara externa del refractario. A ver, la temperatura B es 652. Sí, está bien. Cara externa del ladrillo, la temperatura es de 500. Bien. Ahora, hay una tercera etapa o fase del problema en la que en vez de este material se reemplaza por otro. Entonces tenemos la misma pared que es conformada por A y B, y se reemplaza en vez de C otro material que vamos a llamar T. Entonces mantenemos A, mantenemos B y ahora vamos a reemplazar C por otro que vamos a llamar D. Aquí creo que hay algo, cara externa del ladrillo. Ah, sí, esto está mal. Esto está mal. También tenemos el dato de la temperatura de esta interfase, porque B es el ladrillo, entonces cara externa del ladrillo se refiere a la temperatura de esta interfase. Entonces, acá tenemos una temperatura conocida, temperatura de BC, interfase BC, de 500. grados centígrados, y la temperatura de la cara externa de la lana mineral, C es lana mineral de 75. Bien, ahora en la fase 3
Se reemplaza la lana mineral por otro material aislante que estamos llamando que tiene un coeficiente K diferente a la lana mineral. Para la lana mineral, fíjense que su valor es 0,05, pero del mismo espesor. Y conociendo que se registra sobre su superficie externa del nuevo aislante la temperatura de 70 grados. Bien, ahora, esta temperatura debe seguir siendo la misma. ¿Por qué? Porque se trata del interior del horno. Entonces, considerando que la temperatura en esta etapa por fase 3 sigue siendo 710, al reemplazar C por D, vamos a tener una nueva temperatura en esta cara, que hemos llamado T sub 0. Y esa temperatura nueva nos da como dato el problema 70. Bien, entonces, el problema nos pide el porcentaje de pérdida de calor que se ahorrará. Ese análisis final al que vamos a llegar debe ser sobre la base del calor calculado en la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Pero para calcular estos calores, por ejemplo, en la fase 1, este calor, como sabemos, es, aplicando Fourier, la diferencia de temperaturas T sub I menos T sub 0 sobre la suma de las resistencias de A y de B. Pero el valor de estas resistencias no conocemos. Y el problema nos dice que no tienen, son de conductividades desconocidas. O sea que como las resistencias son función de K y del espesor, pues lo mantenemos todavía como incógnitas. Pasamos a este caso. De igual manera, al aplicar Fourier, perdón, diferencia de temperaturas, T sub I menos T sub 0, que son conocidas, sobre la suma de las tres resistencias. Resistencia de A más resistencia de B y más resistencia de C. La resistencia de A y de B no se conoce, pero podemos encontrar la resistencia de C porque C es lana mineral, se conoce su espesor y se conoce su coeficiente de conducción, o sea que esta resistencia se puede hallar, pero el calor no conocemos, depende también de estas dos resistencias. Entonces, elaboramos el circuito eléctrico análogo a este problema entre las temperaturas T sub I y T sub 0. Tenemos las resistencias ofrecidas por A, B y C. Las temperaturas quedan fijadas acá, la temperatura de interfase AB y BC. Se conocen estas temperaturas. Por tanto, por la analogía eléctrica aplicada al calor, el calor a través de toda la pared, identificada como Q sub 2, debe ser igual al calor que pasa a través de cada una de estas resistencias. Y en particular nos interesa
esta parte del circuito porque su resistencia se puede hallar. Entonces planteamos el calor que se transfiere a través de C es igual a la diferencia de temperaturas, temperatura de interfase BC menos temperatura de la cara externa T sub 0 sobre la resistencia que ofrece C. Se conocen las temperaturas, se conoce la resistencia, por tanto este calor se conoce y debe ser igual al calor Q sub 2. Entonces, en esta etapa del problema, el calor Q sub 2 ya se conoce. Por la analogía eléctrica también podemos conocer el valor de esta resistencia. O sea que hacemos ahora el análisis. Si ya lo hemos hecho en esta parte, ahora hacemos el análisis en esta parte. Con el mismo criterio, el calor que pasa a través de A, establecido por Fourier como diferencia de temperaturas T sub I menos temperatura de interfase AB sobre la resistencia de A. Si el calor que pasa se conoce y es el calor calculado previamente como Q sub 2, tenemos solamente la incógnita de la resistencia y de esa manera hallamos la resistencia de A. Recurrimos a esta parte del circuito. Puede ser individualmente a esta o al conjunto de estas dos, no hay problema. Digamos, a esta individual. Planteamos de la misma manera, el calor a través de B va a ser igual a la diferencia de temperaturas en el numerador, en este caso T sub AB menos T sub BC. Sobre la resistencia de C. Este calor también es igual al calor ya calculado e identificado como Q sub 2. Y queda solamente la incógnita de la temperatura de interfase BC, porque la de AB habría sido previamente calculada. Entonces, de esa manera, resolvemos el calor Q sub 1 al conocer los valores de estas resistencias. Entonces ya tenemos el calor Q sub 2 y el calor Q sub 1. Pasamos a la tercera etapa del problema. Como ya es conocida la resistencia de A y también la de B, nos falta la resistencia de D. Entonces aplicamos Fourier y tenemos T sub I menos T sub 0, que se conoce, que está 70, sobre la sumatoria de resistencias de A, de B y de D. La resistencia de D no hay ningún problema. El problema, el enunciado nos dice que se trata del mismo espesor y tiene un coeficiente K conocido. Por tanto, esta resistencia se puede hallar. Como ya hemos encontrado las resistencias de A y de B, entonces este calor en la etapa 3 también se puede encontrar. De esa manera, hallamos los tres calores. Y ahora viene la etapa final en este cálculo, que nos pide calcular el porcentaje de pérdida de calor que se ahorrará, si se reemplaza, etcétera, etcétera.
Entonces, tomando como referencia el calor sin ningún tipo de aislamiento que se da en la etapa uno del problema, planteamos, el calor Q1 constituye el 100%. El calor Q2 será X por ciento respecto del 100. Calculamos el valor de X y para dar respuesta a la pregunta que dice calcular el porcentaje de la pérdida, entonces es simplemente la diferencia a 100 entre el porcentaje de pérdida va a ser, bueno, con aislamiento vamos a tener menos calor, por supuesto, que sin que, en el caso de que no haya aislamiento, entonces 100 menos X. Ese será el resultado que demos en el análisis entre 1 y 2. Y de la misma forma hacemos para el análisis entre 1 y 3, el mismo procedimiento. Q sub 1 es 100, Q sub 3 X. Porcentaje de pérdida 100 menos el valor de X calculado. Entonces, esa es la solución literal del problema. ¿Hay alguna duda? ¿Está claro? Bueno, adicionalmente, en este problema tampoco nos dan las dimensiones de área, por tanto, sobre la base de 1 metro cuadrado asumido, hacemos los cálculos de resistencia. Entonces, como la pregunta está relacionada a los porcentajes de pérdida, entonces la respuesta irá en porcentaje simplemente. Bien, pasamos al último problema planteado. Dice, las paredes de un horno rectangular tienen 30 centímetros de espesor y están constituidas por una capa de ladrillo refractario con un coeficiente K conocido y una capa de ladrillo ordinario también con un coeficiente conocido. La temperatura de la cara interna del refractario medida con un termopar es de 250 y la de la cara externa del ladrillo ordinario 70. Calcúlese el espesor de cada capa de ladrillo ordinario y la temperatura de la superficie interna del refractario. A ver, se conocen dos temperaturas. A ver, la temperatura de la cara interna del refractario es 250. Aquí hay un error. Temperatura de la superficie externa, debería decir, hay que corregir eso, porque la interna ya tiene un valor, ¿no? 250. Entonces, esta debería decir superficie externa del refractario. Suponiendo que las conductividades de ambos materiales permanecen constantes con la temperatura, siendo la cantidad de calor transmitida a través de la pared 100 kilocalorías por hora por metro cuadrado. Bien. Entonces, otra vez tenemos un caso de pared de horno constituida por dos materiales. Un material que es ladrillo refractario y otro ladrillo ordinario. Entonces, junto a esta pared tenemos la otra, que es de ladrillo ordinario. Entonces, vamos a identificar la de refractario como A, esto es A, y del ladrillo ordinario vamos a llamar B. Conocemos sus conductividades de ambos, conocemos también las temperaturas. Sobre esta cara, considerada como la superficie interna del refractario, tenemos el dato de temperatura de 250. 250. La otra temperatura,
cara externa del ladrillo ordinario. Este es el ladrillo ordinario, tiene una cara interna y una cara externa. Entonces, la temperatura de esta cara es de 70 grados. Calcules el espesor de la capa de ladrillo ordinario, o sea, este espesor, delta XB. Es una de las incógnitas. Y la temperatura de la superficie, decía, esto hay que corregir, esto es externa. Entonces, si la temperatura de la cara interna del refractario ya se conoce, entonces la incógnita es la temperatura de esta interfase, la interfase entre A y B. Constituye la segunda incógnita. Hay un dato más, nos dice que la cantidad de calor transmitida es de 100 kilocalorías por hora y por metro cuadrado. O sea que se conoce el calor que se está transmitiendo a través de la pared y es de 100 en unidades kilocalorías por hora y por metro cuadrado de superficie. Bien. Entonces, si no se conoce el espesor de B, tampoco se conoce el espesor de A y la temperatura de interfase tampoco conocemos. Para facilitar la solución, aplicamos la analogía eléctrica. Tenemos dos resistencias en serie entre las temperaturas T sub I y T sub 0. Tenemos la resistencia de A y la resistencia de B y la temperatura de interfase está acá. Temperatura de interfase entre A y B. Bien. Sabemos que las resistencias son función de los espesores, es decir, la resistencia de A es igual al espesor de A sobre, esto es A, coeficiente de A, cuyo valor se conoce, y sobre el área de A. Asumimos un área de 1 metro cuadrado. Entonces el área asumida es de 1 metro cuadrado. No conocemos el espesor, tampoco conocemos el espesor de B. Entonces la resistencia de B, espesor de B, desconocido, sobre el coeficiente y sobre el área, en este caso de B. Entonces, reemplazamos en la expresión de Fourier y tenemos diferencia de temperaturas sobre la suma de las dos resistencias. Escribiremos sus expresiones delta X de A sobre el coeficiente de A y el área de A, más el espesor de B, delta X de B, coeficiente de B y área de B. Y aquí se encuentran las dos incógnitas, porque el calor es dato, las temperaturas son datos, los coeficientes son también datos, el área es 1 metro cuadrado asumido, y tenemos las dos incógnitas,
Entonces no podemos resolver esta expresión, pero tenemos acá un dato. Nos dice, la pared tiene 30 centímetros de espesor. ¿Qué significa eso? Que la suma de, si esto es delta XA, que la suma de delta XA más delta XB se conoce y es el espesor total. Llamaremos delta X, es decir, es de la pared. Mejor. El espesor de la pared se conoce y es de 30 centímetros. Por tanto, hemos constituido un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Por tanto, se puede resolver y de esa manera hallamos el espesor de A y también el espesor de B. Pero el problema solamente nos pide el espesor de B. De todas maneras, encontramos los dos espesores. Bien, ahora para la temperatura. Conociendo las resistencias, ya que vamos a hallar los espesores, podemos utilizar cualquier de estos circuitos, digamos esta, y planteamos Fourier para esta parte donde está la incógnita, o sea que ya no hay problema, que el calor a través de A igual diferencia de temperaturas T sub I menos la temperatura de interfase AB sobre la resistencia de A. Como ya se conoce esta resistencia, no hay ningún problema por hallar la temperatura de interfase. El calor se conoce, es el calor dado. Y despejando tenemos la temperatura de interfase. ¿Alguna duda sobre este problema? Bien, entonces hemos abarcado varios problemas, algunos considerados como tipos, bueno, obviamente hay muchos más, pero hemos visto los criterios que se emplean para resolver este tipo de problemas y principalmente basados en el circuito eléctrico análogo al problema térmico y el principio de que el calor que pasa a través de las diferentes paredes componentes debe ser el mismo. Ese es el otro principio básico. Bien, chicos, entonces con esto hemos concluido esta parte de la conducción permanente. Vamos a entrar a otra parte que tiene que ver con la variación del calor respecto de la temperatura. Son las 9:15, tenemos todavía un tiempo más, entonces vamos a ver esa parte. Entonces, ahora consideramos que el calor, perdón, que el coeficiente K ya no es constante, sino varía con la temperatura. Disculpen un momentito. Bien, entonces el coeficiente de conducción en la práctica varía con la temperatura. Se considera como una propiedad. Los materiales en forma general se clasifican como metálicos y no metálicos.
y sus coeficientes dependen de su naturaleza. En resumen, los materiales metálicos varían su coeficiente K de manera inversamente proporcional, es decir, a mayor temperatura es menor su coeficiente K y a menor temperatura su coeficiente es mayor. Entonces la dependencia es inversamente proporcional. Podemos constatar de la tabla A18, que es de Ocon y Tojo en la página 403, elegimos un material metálico, por ejemplo, un acero al carbono con contenido mínimo del 0,5% de carbono. A la temperatura de 20 encontramos en esta tabla que su coeficiente es 46 y a 400 grados su coeficiente es 36. Entonces, a ver, a menor temperatura vemos que su coeficiente es mayor que a mayor temperatura, entonces se cumple esta proporcionalidad inversa. Para los materiales no metálicos es lo contrario. El coeficiente K varía proporcionalmente con la temperatura. De la tabla A17, también de Ocon y Tojo, en la página 402, elegimos un material no metálico, por ejemplo el amianto, y vemos que a la temperatura de 100 grados su coeficiente K es 0,165 y a 400 su coeficiente es 0,192. Entonces está comprobado que estas relaciones se cumplen, pero como en todo, eso es cierto, pueden haber excepciones, pero esas excepciones son muy pequeñas. Serán un caso, dos, tal vez a lo mucho tres, en los que no se cumplen esta relación, pero en la mayor parte de los casos sí es correcto. Entonces, en esta parte vamos a hablar un poquito más sobre los aislantes térmicos por su importancia. Se define el aislante térmico como aquel material empleado generalmente en la construcción cuya función es la de reducir la transmisión de calor a través de la estructura sobre la que se instala. Ese es el propósito de un aislante. Existen diversas clasificaciones, por ejemplo, en cuanto al material aislante en sí, es decir, su naturaleza, y también la forma o formato. En cuanto al material como aislante térmico, podemos diferenciar entre aislantes sintéticos, lanas minerales y aislantes ecológicos o naturales. Son estos tres grandes grupos. Los aislantes sintéticos son aquellos compuestos por materiales sintéticos como el plástico, los polímeros procedentes del petróleo y otros materiales sintéticos. Son muy efectivos térmicamente. Los más comunes son poliestireno expandido, que en forma abreviada se conoce como EPS. Es uno de los aislantes más utilizados por su densidad y baja conductividad térmica. El poliestireno extruido, en forma abreviada, se conoce como XPS, muy similar al anterior, pero con la ventaja de que se puede mojar sin problema, ya que no es muy absorbente, se utiliza con frecuencia por sus múltiples aplicaciones, muy empleado, por ejemplo, en instalaciones frigoríficas. Ustedes saben que el aire húmedo en contacto con una superficie fría se condensa. Entonces, es una de las razones por qué este material es muy empleado para el aislamiento de cámaras frías. El poliuretano tiene un mayor rendimiento térmico que los anteriores, pero se usa generalmente proyectado como espuma. En su forma inicial o en su constitución inicial es un líquido sometido a una presión. Entonces, cuando se libera ese líquido, sale como espuma y esa espuma se solidifica. Entonces, muy empleado especialmente en espacios donde es difícil aislar. Entonces, se los inyecta como espuma y queda una espuma sólida.
Rollos reflexivos. Son rollos formados por una o varias capas de grosor variable de burbujas de polietileno entre varias finas láminas de aluminio utilizadas especialmente en zonas climáticas suaves. Bueno, ya es un material preformado. Como dice, a manera de sándwich entre varias capas tenemos burbujas de polietileno. Entonces son mantas que ya vienen fabricadas de esa manera y eso facilita mucho el manejo. Entonces, este es un grupo de los llamado de los aislantes sintéticos. Las lanas minerales es el material aislante más empleado, especialmente en alta temperatura. Son productos aislantes constituidos por un entrelazado de filamentos de materiales pétreos que forman un fieltro que mantiene entre ellos aire en estado inmóvil. De esto vamos a hablar bastante en el tema de cavidades de aire. Entonces, en realidad, lo que aísla es la presencia de aire que está estancado, confinado en pequeños espacios eh, formados por estos materiales. Resultan muy versátiles y también actúan como aislante o aislamiento acústico. Entonces, en aplicaciones, sobre todo de construcciones, estos aislantes no solamente son térmicos, sino también son acústicos. Y además ofrecen un elevado nivel de protección contra el fuego. No son comburentes, no. En un problema de incendio no propagan el fuego a través de los mismos materiales. Dentro de este grupo se distinguen dos tipos: la lana de roca o lana mineral, esta es la abreviación, se fabrica a partir de roca volcánica y se presenta en forma de manta, panel, no rígido o rollo. Se utiliza en cubiertas, forjados, fachadas, suelos, falsos techos, bordillas o tabiques interiores, etc. Especialmente en construcción, muy empleado. En lugares donde los inviernos son muy crudos o durante el año las temperaturas son bajas, entonces el aislamiento de las paredes verticales, los techos, incluso los pisos se realiza con este material. La lana de vidrio, GW, se fabrica fundiendo arena a altas temperaturas y su estructura está formada por finas fibras de vidrio unidas por un aglomerante o resina. Se considera mejor aislante acústico que la lana de roca y resiste mejor a la humedad. Al ser más liviana que otros aislantes de muy baja conductividad térmica, consigue una mayor eficiencia con el mismo espesor. Entre los aislantes utilizados industrialmente, la lana de vidrio es el más popular, ¿no? Se utiliza ampliamente. Entonces, la materia prima es arena o sílice. Dentro de un proceso con muy alta temperatura, entonces se forma esta especie de lana. Es un proceso muy similar a lo que ustedes han debido ver cuando se fabrica el algodón de azúcar. Han visto que el azúcar, que es sólido, partículas pequeñas, sometidas a calor se vuelven en semilíquidas y al ser proyectadas, al girar a una velocidad determinada, se forma el algodón, ¿no? Bueno, todos hemos visto en ferias, en fin, existe este equipo, es el algodón de azúcar. Entonces el procedimiento es muy similar. Se forma la lana de vidrio con ese mismo procedimiento. Luego, tenemos un grupo de aislantes ecológicos o naturales. Su uso está cada vez más extendido porque no contienen sustancias ni aditivos y por tanto son más respetuosos con el medio ambiente. Este tipo de aislantes además son reciclables y biodegradables. Los aislantes naturales más comunes son el corcho, es el de mayor aceptación porque además de sus buenas propiedades como aislante es reciclable y renovable. Se presenta en diferentes formatos, en forma de virutas para rellenar cavidades, en forma de paneles de corcho prensado o incluso
proyectado por cubiertas o revestimientos de superficies. El corcho es prácticamente la corteza de un árbol que se llama corcho. Entonces esa corteza se procesa, se muele, en fin, y con ese material se van conformando láminas o simplemente como material eh, en forma de virutas, en fin. Entonces, desde hace muchos años, hace mucho tiempo, el corcho ha sido utilizado como aislante. Otros materiales. El lino procede de una planta de fácil cultivo, del que se obtienen fibras reciclables que se utilizan como aislante. La celulosa, formada por residuos de papel que se reciclan en forma de aislante para su aplicación por insuflado en cámaras, bueno, trasdosados, es una tecnología de procesamiento de estos materiales o sobreforjados. Muy empleado es el papel, ¿no? La celulosa está fabricada de papel y la materia prima de la celulosa es la madera, ¿no? Especialmente. La lana de oveja también es un material aislante de procedencia animal. Cuando se humedece mejora su capacidad de aislamiento. La arlita, perlita, vermiculita son aislantes minerales muy frecuentes en construcciones tradicionales y de gran capacidad ignífuga. Capacidad ignífuga significa resistencia al fuego. Entonces son de procedencia mineral. En nuestro medio no son muy conocidos, pero en otros países es muy popular el uso de estos materiales. Y otros, como la fibra de coco, el algodón, se utilizan como aislantes naturales en forma de mantas. Bueno, eh, algo que no está planteado acá es el rango de temperaturas. Hablando del rango de temperaturas, las lanas minerales son las más resistentes a las temperaturas. Prácticamente, si hablamos de aislantes para uso en hornos, paredes de horno, hablamos más propiamente de las lanas minerales. Hablamos de aislantes sintéticos como poliestireno, poliéster, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de bajas temperaturas, entonces en aplicaciones de frío, cámaras de frío, se utilizan más que todo aislantes sintéticos. Y los aislantes ecológicos también tienen sus limitaciones naturales, entonces para bajas temperaturas. Bien, aquí estamos hablando de las temperaturas de los rangos de trabajo. Los elastoméricos trabajan hasta 104, poliestireno hasta 80, poliuretano hasta 110, vidrio celular, fíjense, la diferencia es bastante notoria, hasta 482, la lana de roca o lana mineral, 538 grados, fibra de vidrio, 454 y otros, silicato de calcio, 815, perlita expandida 649, vermiculita expandida 970, fibra cerámica 1260. La fibra de vidrio llega solamente hasta 454, entonces por eso les decía el cuidado de que los aislantes que existen trabajan solamente en rangos de temperatura. Fíjense que la lana de vidrio no llega ni a la mitad de los 1000 grados centígrados, 454 grados centígrados. Entonces, en lugares donde las temperaturas son elevadas, hay que ver, como hemos visto en un problema, hay que ver la forma de poder evitar que las temperaturas superen sus rangos de temperatura, ¿no? La fibra cerámica es la que aguanta más temperatura, entonces especialmente para proximidades de zonas de combustión son muy utilizadas, ¿no? Las fibras cerámicas. Desde el punto de vista de su construcción, tenemos materiales rígidos como placas, bloques, es decir, ladrillos de formas
rectangular y preformados, flexibles, preformados en hojas, mantas, rollos, etc. Colchonetas. Están cubiertas por ambas caras con un respaldo rígido, espumado en sitio, como hemos visto, espuma de poliuretano vaciado inyectado en sitio para cubrir o rellenar áreas o espacios. Aquí tenemos algunas figuras que nos dan una idea de esa conformación física. La manta de fibra de vidrio, como ven, son realmente mantas. La manta de fibra de vidrio, por su naturaleza, una de sus caras tiene un respaldo de un material más o menos flexible y encima, a manera de un material pegado, está la fibra de vidrio, ¿no? Las colchonetas, como dice el enunciado arriba, una de las caras rígida y sobre ella el material aislante. Aquí tenemos una muestra de los ladrillos aislantes, son realmente de forma de ladrillo. Con estas piezas se van conformando las paredes de aislante. Bien, entonces, en estos aislantes, como han visto, una gran diversidad. El coeficiente K varía en función de la temperatura. Y estos coeficientes K que se muestran en las tablas, en los diferentes libros, han sido obtenidos experimentalmente. Bueno, para explicar con más detalle esta parte que es importante también, cómo se hace uso del coeficiente K que está en las tablas. Lo vamos a ver en la clase del día miércoles, con un poquito más de tiempo, vamos a ver con más detalle todo este aspecto de la obtención experimental del coeficiente K. Entonces, quedaremos acá, en esta parte, y bueno, un poco de descanso antes de entrar a las clases con el segundo grupo. Bueno, chicos. Inge, ¿puede mandar el material de las clases pasadas igual, el viernes, no? Sí, lo que ya hemos avanzado, el material que ya hemos avanzado, ya hemos. Se cortó Inge. Inge, ¿qué dijo?
Buen día, chicos del segundo grupo. Entonces, en esta clase vamos a ver unos dos, creo que son dos o tres problemas más todavía. Y luego vamos a entrar a otro tema que está dentro de conducción permanente, que varía con la temperatura. Entonces, nos habíamos quedado acá. Este es otro problema tipo, es decir, problema de referencia. Dice, un ladrillo hueco, un ladrillo de 3 huecos de cerámica de coeficiente K conocido, de dimensiones 20 por 25 por 30 centímetros, tiene sus espacios huecos de 9 por 9 centímetros con relleno de hormigón, también de un coeficiente K conocido. Si la temperatura de la cara interior es 100 y de la expuesta al medio ambiente 40, calcule. Inciso A, el calor transferido a través del ladrillo. Inge, perdón que porque creo que no está presentando. A ver, voy a verificar. Sí, que tengo el mismo problema. No se ve, Inge. Ah, ya. Ah, sí. Ese dato parece que hubo un pequeño corte, eso ha debido afectar. Ya. Ahora sí. Bien. Continuando entonces, tomando en cuenta estas dimensiones, vamos a identificar las caras, las temperaturas, etcétera. Entonces, lado de los huecos tiene un ancho de 20. El ancho mismo del ladrillo es de 25 y la altura es de 30. ¿Qué significa esto? Vamos a hacer un dibujo que se presente estas dimensiones, viendo desde la parte de los huecos o de la cara de los huecos. El problema nos dice que tiene 3 huecos, entonces tenemos el primero, el segundo y el tercero. Entonces, la parte de los huecos tiene un ancho de 20 centímetros. Vamos a dibujar en isométrico. Más o menos así. Bien. Bueno, algunas caras sabemos que no se ven, pero estamos queriendo aclarar sobre todo las dimensiones, a qué se refieren las dimensiones que da el problema. Ya. Por tanto, el ancho de la cara con huecos es 20. El ancho mismo del ladrillo es de 25. Entonces se refiere a esta dimensión. 25. Y la altura es de 30. Bien. El área de transferencia de calor, por tanto, constituye esta cara. A ver, lo veremos del otro lado. El calor se está transfiriendo de esta forma. En este sentido y en este sentido. Entonces, el área de transferencia de calor es esta, transversal a los huecos. Bien. Ahora, las temperaturas están fijadas. Esta cara, bueno, que no la estamos viendo, por supuesto, vamos a llamar T sub I
y se conoce su valor es de 100 grados. °C. Esta otra cara va a estar a una temperatura T sub 0 y su valor es de 40. Bien, ahora, identificada de esta manera las dimensiones, lo que vamos a hacer ahora es dividir este espesor en paredes o en capas, más propiamente dicho, en capas. Esta capa vamos a llamar A. Es de un solo material, arcilla, es material homogéneo. Esta otra capa es de un, digamos, material compuesto. Hay partes que son de arcilla y partes que son de hormigón. Entonces llamaremos las partes de arcilla B. Esto es B, esto es B, también arcilla. Y lo mismo esta. Los huecos están rellenados con hormigón, entonces llamaremos C a estas partes. Y queda esta otra también de arcilla como material homogéneo. Bien. Entonces tenemos tres capas. A, esta de paredes compuestas, B y C, como ven, están intercalados. Y esta D. Entonces, este tipo de problemas es más fácil resolver aplicando la analogía eléctrica, como hemos explicado en clases anteriores. Por tanto, tenemos entre dos temperaturas que son la temperatura T sub I y la otra temperatura T sub 0, las siguientes resistencias. De esta capa tenemos la resistencia A. Ahora, la segunda capa está conformada de esta manera. Tenemos, por tanto, paredes en paralelo. Empezando por el material B. La resistencia que ofrece B en paralelo con la resistencia que ofrece C. La resistencia que ofrece C. Otra vez B. Otra vez C. Esto es B. Y así. Estamos acá. B, C, B, C. Otra vez B. Resistencia de B. Luego C. Y finalmente B. En paralelo. Y finalmente, la resistencia de D. Y la temperatura T sub 0. Ahora, aquí tenemos temperaturas de interfase. En este plano tenemos una temperatura de interfase que vamos a llamar T sub 1. Y lo mismo, en este plano tenemos otra temperatura de interfase que vamos a llamar T sub 2.
ubicamos estas temperaturas. En este punto, la temperatura T sub 1. Y en este punto, la temperatura T sub 2. Ahora, sabemos que de estas resistencias que están en paralelo, podemos encontrar una resistencia equivalente en base a la expresión 1 sobre resistencia equivalente igual a la suma de los inversos 1 sobre la resistencia de B más 1 sobre la resistencia de C, otra vez el inverso de la resistencia de B, etcétera, etcétera. O sea, resumiendo, tenemos 1, 2, 3 resistencias de B, por tanto, 3 veces el inverso de la resistencia de B, más para la resistencia de C, aquí vemos. Es 4, Inge. Sí, 1, 2, 3, tienes razón, 4. Tenemos 4 resistencias de B. Y para C, como conforman los rellenos de los huecos, son 3. 3 resistencias de C. Y de esa manera encontramos la resistencia equivalente. Por tanto, el circuito eléctrico se simplifica a 3 resistencias en serie, desde las temperaturas T sub I a T sub 0. Entonces tenemos la resistencia de A, la resistencia equivalente y la resistencia de D. Bien, ahora, resulta fácil aplicar la ecuación de Fourier. Calor igual diferencia de temperaturas T sub I menos T sub 0 sobre la suma de las 3 resistencias, es decir, resistencia de A más resistencia equivalente y más la resistencia de D. Ahora, corresponde calcular los valores de las resistencias. Por ejemplo, para la resistencia de A, espesor de A sobre el coeficiente de A y el área de A. Para B, de la misma forma, resistencia para B igual espesor de B, coeficiente de B, área de B. Y para C, espesor delta XC sobre coeficiente y área. Bien, no es difícil identificar los espesores y las áreas. Por ejemplo, para A, el espesor de A, el espesor de A va a ser calculado si toda esta base, todo este ancho vale 20 y los huecos son de dimensiones 9 por 9,
20 menos 9 nos da 11, ¿verdad? Y los 11 debemos de partir en dos partes iguales. 11 dividido entre 2 me da 5,5. Entonces, de esa manera conozco el espesor de A, 5,5 centímetros. Y vemos que el espesor de A es el mismo que el de D. Entonces, este espesor también corresponde al material D. Bien. El área. El área de A y el de D son iguales. Son las áreas totales. El calor se transmite a través de todas, del área completa para A y también para D. Y se puede evaluar fácilmente. Ancho por alto. Si trabajamos en metros, 0,25 por 0,3. Bien, ahora para B, el espesor para B. De la misma forma, el espesor para B corresponde al ancho o a las dimensiones del hueco. 9 por 9. Entonces el ancho para B va a ser de 9 centímetros. Y este ancho también va a ser para C, el mismo ancho. Entonces delta XC es de 9 centímetros. Esto es 9 centímetros. No hay ningún problema. Ahora, para el área de B, para el área de B, identificamos el área de B. Tendría que ser esta superficie. Esta es prácticamente un rectángulo, o sea, se trataría de esta superficie. Y las dimensiones de esta superficie serían esta altura por 25 centímetros. ¿Cómo calculamos esta altura? Si toda la altura es de 30 centímetros y aquí tenemos 3 huecos, restamos. 9 por 3, 27. 30 menos 27 nos da 3 centímetros. Esos 3 centímetros tenemos que repartir entre 1, 2, 3 y 4. O sea, 3 centímetros dividido entre 4. Esto me da 0,75. 0,75 centímetros es la altura de este rectángulo. Por tanto, el área de B será la altura, estoy en centímetros, 0,75 por este ancho que es de, esta altura es de 0,75 y este ancho es de 25 centímetros. Como estoy trabajando en centímetros, entonces el resultado me dará en centímetros cuadrados. Entonces, no hay problema. Lo mismo para el área de C. El área de C también se interpreta como el área es esta área, más o menos, ubico. Para C, esta sería el área de transferencia de calor. Entonces, esta área la evalúo
como la altura, 9 centímetros. Entonces, si utilizo como unidad de longitud 9 centímetros, 9 por este ancho que es de 25 centímetros, por 25, y el resultado me va a dar en también centímetros cuadrados. En este caso, el resultado me da en metros cuadrados. Entonces, hay que tener ese cuidado para establecer los espesores y las áreas, ¿no? De acuerdo a las dimensiones que tienen estas partes de los materiales que están en paralelo. Después no hay mayor problema. Obteniendo las resistencias, aplicamos Fourier y encontramos el calor. En este problema nos pide el área o el calor transferido a través del ladrillo en kilocalorías por hora. Ya no por metro cuadrado, porque el área está definida y el área, como hemos visto, es 25 por 30, considerando el área del ladrillo. Entonces, está participando el área con sus valores respectivos en las diferentes resistencias. Por tanto, las unidades de calor van a ser kilocalorías por hora. Bien, ahora, para el inciso B, nos pide la distribución de temperaturas en el interior del ladrillo. En realidad es hallar las temperaturas de interfase T sub 1 y T sub 2. Y como hemos visto, para hallar esas temperaturas no es ningún problema si nos basamos en el circuito eléctrico, ya que la temperatura de interfase 1 está acá y la otra temperatura de interfase T sub 2 en este otro punto. Por tanto, simplemente elegimos una parte del circuito, por ejemplo esta parte para hallar la temperatura T sub 1 y planteamos calor a través de A igual diferencia de temperaturas T sub I menos temperatura de interfase 1 sobre la resistencia que ofrece el material A. Y como sabemos ya previamente, una vez obtenido el calor a través de toda la pared, igualamos este calor y despejamos la temperatura de interfase 1. Esta es la temperatura de la cara interna, T sub I. Y lo mismo, para la temperatura de interfase 2, elegimos esta parte del circuito, es lo más conveniente, y planteamos la misma expresión, igualamos a este calor obtenido ya, y despejamos la temperatura de interfase 2. Y de esa manera hemos resuelto el inciso B. ¿Alguna pregunta? Bien, pasamos al siguiente problema. En el siguiente problema, se trata de una pared de horno formado por dos materiales, 12 centímetros de refractario y 25 de ladrillo de arcilla, pero de conductividades desconocidas. La temperatura de la cara interna es 710 y la externa es 160. Posteriormente se añade una capa de 5 centímetros de espesor de lana mineral, su coeficiente K se conoce, y por medio de termopares se miden estas temperaturas. Calcular el porcentaje de pérdida de calor que se ahorrará si se reemplaza la lana mineral por otro material aislante del mismo espesor y con otro, obviamente. Si es diferente, tiene otro coeficiente K. Y conociendo que se registra sobre su superficie externa del nuevo aislante 70 grados centígrados. Bien, este problema se resuelve en 3 etapas o 3 fases. En la primera,
tenemos solamente dos materiales que conforman la pared. Una primera capa de refractario y otra de ladrillo de arcilla o ladrillo común. A la primera vamos a llamar A y a la segunda B. En esta fase del problema conocemos las temperaturas y los espesores. Conocemos el espesor de A y también de B. Lo mismo, son conocidas las temperaturas en la cara interna del refractario acá. Conocemos la temperatura T sub I, vamos a llamar T sub I, y es de 710.